de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Bienvenidos a este espacio de análisis informativo que traemos para ustedes desde nuestros estudios en La Gran Manzana. A esta hora damos paso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien interviene ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. ¿Qué estamos haciendo en México? Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Optar por los pobres implica adicionalmente asumir que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria. Por ello sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia
es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia. La verdadera victoria sobre las bandas delictivas siempre consistirá en privarlas de su semillero y de su ejército de reserva. Con este mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia, y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo, que la migración sea opcional y no forzosa, una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas. 10 de la mañana, 40 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Transmitimos para ustedes en vivo la declaración que entrega a esta hora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad, en donde está concentrándose en los asuntos como la corrupción, considerada por el jefe de Estado como una de las principales amenazas. Toda la información y el análisis de la... Continuamos con Club de Prensa Nueva York. Avanzamos en este espacio de análisis informativo de NTN 24, pues tratando de entender y dar contexto a los elementos que ha planteado y que todavía continúa planteando el presidente de México en esta sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le damos la bienvenida a dos queridos y estimados colegas neoyorquinos, Ronen Suark, Robert Valencia, a quienes les vamos a consultar de inmediato el contexto que finalmente se está dando esta declaración, que aun cuando AMLO lleva allí a la plenaria del ente rector de Naciones Unidas un mensaje muy claro sobre la importancia de combatir la corrupción, pues los hechos también indican que hasta su propia administración, durante los 3 años que ha tenido en el gobierno de este sexenio, pues en el que se encuentra ahora México, incluso integrantes de su propio gabinete y hasta sus familiares están sindicados o vinculados con procesos de corrupción. Entonces, Robert, finalmente ahí, ¿cómo quedamos entonces? Es decir, como decimos coloquialmente, en casa de herrero, ¿hasta dónde palo o no? Sí, pero yo creo que ese no es el punto. A mí me parece que de todas maneras, ahí sí, si nos remitimos a los ¿cómo se dice?, los refranes, pues de todas maneras lo cortés no quita lo valiente, porque de igual manera nada de lo que él dijo pues es debatible. Yo creo que lo que vimos con los Pandora Papers y anteriormente con los Panama Papers y los Paradise Papers es precisamente eso, el problema de la corrupción, de que en la actualidad hay más de 400 funcionarios y más de 30 mandatarios en ejercicio y exmandatarios con dineros en paraísos fiscales que han llevado precisamente a ese tipo de desigualdad. Así que sí, por supuesto, obviamente cada país tiene un grave o un índice de corrupción. Más de 100 países precisamente registraron personas que tienen estos tipos de offshore companies o estas compañías, digamos, fantasma, como se conoce, y es un problema. Yo creo que independientemente de quién lo diga o no lo diga, los hechos son los hechos, y es que ahí hay un grave sistema de corrupción que a la luz digamos, del contexto jurídico no es ilegal, pero también hay que cuestionar la moralidad de la existencia de estas entidades y de las personas que las conforman. Ahora, Ronen, ¿tú cómo ves finalmente este debate que de todos modos plantea AMLO ante la plenaria de la ONU, siendo que de una u otra forma ahí también sus integrantes del gabinete y estos familiares se han visto envueltos en tema de corrupción?
Sí, incluso estamos hablando de las últimas horas con respecto a Santiago Nieto, un secretario anticorrupción en México que ha tenido que dejar su puesto por un escándalo en su boda de Guatemala. Pablo Gómez asume la nueva gestión. Estamos hablando de que está en el marco justamente de una situación inestable, no de su gobierno, pero sí, por supuesto, con esto que tú mencionas, Alejandro. Claro, el foco es ese, el mensaje es ese, pero en torno a lo que hoy viene a ser AMLO, es sentar un precedente con respecto a la agenda que quiere marcar México en la Secretaría de Seguridad de la ONU. Así que veremos si todo esto que se está mencionando será un debate concreto, con acciones concretas durante la gestión de México como titular justamente de este organismo tan importante dentro de la ONU, ¿no? Es que esto que nos planteas ahí, Ronen, también pues se encamina o finalmente también habla a otras circunstancias y otros contextos pues que hemos hablado en el pasado. Y es que en el lenguaje diplomático y en este tipo de sesiones, además que son de alto nivel, es decir, no solo AMLO está presidiendo esta sesión pues en compañía del secretario general, sino pues también hay otros integrantes del cuerpo diplomático que pues en este nivel hacen eco de esta apuesta mexicana. Pero del dicho al hecho, ¿no? Para continuar, digamos, tal vez en esta sesión de debates que pues hemos marcado con estos refranes populares, y allí es también donde pues yo veo que es parte del reto, cómo traducir este lenguaje diplomático a hechos concretos que pues finalmente sí avancen en momentos específicos de lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo ves, Robert? Bueno, yo creo que cada país tiene que poner de su parte, no solamente México, Estados Unidos también. Es decir, yo creo que aquí es hacer una evaluación de las leyes, porque también aquí en Estados Unidos hay más de 23 estados, por ejemplo, que no hacen un rastreo de estas compañías fantasma y que incluso podría llevar o que ha llevado a que se dificulte, por ejemplo, investigaciones de índole criminal, digamos, si hay algún tipo de transacciones criminales y que por falta de tiempo y por falta de recursos pues quedan en el olvido. Recordemos que, por ejemplo, algunos carteles mexicanos movían dineros a través de compañías legítimas como bancos, como el caso de HSBC. Entonces, estamos hablando de que tiene que haber un firme compromiso realmente. Ya prácticamente lo que ha revelado Pandora Papers y lo que va a seguir revelando, porque son más de, es una cantidad de terabytes. Yo creo que la información que tiene Pandora Papers es más grande incluso que Paradise Papers y Panama Papers, y donde demuestra precisamente ese nivel de corrupción. Y te paso un dato, por ejemplo, porque si lo llevamos al caso de Latinoamérica, es aún peor. Oxfam, a comienzo de este año, decía que 1.000 personas en el mundo les tomó 9 meses para recuperarse de la crisis del coronavirus, mientras que muchas personas todavía están, hay un nivel de desempleo grande en esa región, y donde 69 personas, que son los más ricos de la región, podrían financiar el 50% del presupuesto de los pobres en salud en Latinoamérica, la región más desigual del mundo. Así que yo creo que es importante que este mensaje llegue precisamente a las instancias de la ONU, y aquí es donde, bueno, como se dice, volviendo otra vez, utilizando refranes populacheros, donde la pelota está en el lado de la cancha de los países que hacen parte de esta organización. Ahí justamente lo que es interesante es ver que Naciones Unidas a la larga finalmente es una entidad que responde y en general actúa pues con base en lo que pues cada país haga de ella, ¿no? De manera tal que pues lo que sí es cierto, y ahí sí coincido completamente contigo, Robert, es finalmente pues cada país finalmente llevando o tratando de avanzar en estos compromisos, al menos pues planteándolos de una u otra forma, sí genera pues al menos el espacio de expectativa para que a futuro se avance realmente pues en el trabajo de asuntos tan apremiantes como la corrupción, que lo que es interesante también ver es cómo pues la apuesta de México es ver la corrupción como una amenaza directa a la paz y seguridad internacionales, es decir, en temas o en ítems que habitualmente están en otro contexto planteadas dentro de la agenda del Consejo de Seguridad, pues lo que sí es cierto es que México también a través de esta apuesta plantea pues finalmente que asuntos como la corrupción pues sí representan un riesgo enorme pues para la estabilidad a nivel internacional. Nosotros debemos ir a cumplir una segunda pausa para comerciales.